Buenos días a todos, es un gusto el saludarles por este medio. Estaremos tomando el lugar de nuestro hermano Jonathan Tapia. Él tomará un descanso, pero como siempre es un privilegio y una bendición el compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana estaremos analizando la porción de Romanos capítulo 9 de los versículos del 30 al 33, donde Pablo formula algunas preguntas interesantes. Así que el nombre de este devocional de hoy se titula El tropiezo de Israel. Es importante entender esta parte que Pablo menciona. Mire, es increíble cómo en el plan soberano de Dios, nosotros los gentiles fuimos escogidos por Él. Ahora tenemos un sentido de pertenencia en un Dios que ha mostrado su amor y que nos da también un sentido de existencia por el cual estamos aquí en esta vida. Por favor, vamos a ver ahí directamente los versículos 30. Aquí Pablo inicia formulando una pregunta. Y es interesante esta parte cuando dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Que los gentiles, o sea nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pablo menciona en esta frase, ¿qué pues diremos? Mire, aquí esta fórmula utilizada está también en el capítulo 4.1, 6.1, el 8.31 y el 9.14. Con esa pregunta, Pablo se propone explicar por qué los gentiles, nosotros que no somos judíos, somos bendecidos ahora, mientras que Israel está bajo juicio delante de Dios, por el rechazo precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice esta frase aquí, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Esta es la respuesta que Pablo aporta a la pregunta anterior. La idea podría expresarse aquí así. ¿Qué pues diremos? Diremos que los gentiles, dice. Y aquí el vocablo gentiles, fíjese, viene de un término griego, etne, que significa naciones. Ahora, obsérvese el uso aquí del artículo determinado, hermanos. Dicho artículo tiene la fuerza precisamente de una cláusula relativa, es decir, quienes no perseguían justicia, el sustantivo justicia, no va precedido del artículo la primera vez que aparece aquí. De modo que la referencia es a la justicia como un principio general o aquello que esencialmente se caracteriza por ser justicia. Nosotros no íbamos por ello. Nosotros ni nos hacíamos en el plan, pero Dios tuvo misericordia para nuestras vidas. Dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. La forma verbal aquí, alcanzado, significa asirse, obtener. Literalmente dice, obtuvieron justicia. Pablo aclara que la justicia obtenida por los gentiles es una clase de justicia muy específica, es decir, es la justicia que es por la fe o basada en la fe. Y la fe en Jesucristo, hermano. Mira, los gentiles que han puesto su fe en el Mesías han sido declarados justos y por lo tanto disfrutan de una nueva relación con Dios. Esto es importante. Entender esa parte de lo que es la justificación. Cuando alguien paga tu deuda, cuando alguien ha pagado todo por tus pecados y todavía va y te presenta delante del Padre Celestial diciendo yo ya pagué por él, por lo tanto él está justificado, él es justo delante de ti y puede entrar a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Esto es muy elemental. Pero pongamos atención en el versículo 31, por favor. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Recordemos que a ellos les fue dada la ley de Dios directamente y nunca la aprovecharon. Tuvieron privilegios increíbles. No nosotros, pero nunca la aprovecharon. Dice, mas Israel, fíjense qué interesante esta parte. Dice aquí,
mas Israel que iba tras una ley de justicia. La expresión ley de justicia no va acompañada del artículo determinado, de modo que el énfasis radica en la esencia o el carácter intrínseco de la ley. El problema de Israel, hermanos, era que perseguía una justicia basada sobre el esfuerzo humano, como mucha gente piensa hoy en día, que puede llegar a la presencia de Dios precisamente a través de sus propios medios, que Dios no tiene por qué condenar, no tiene por qué juzgar, porque ellos han sido buenos. Y sabemos que a la luz de la Biblia todo eso se desarma. Mire, Israel dio más énfasis a la ley como rito que a la justicia que ella enseña. Israel colocó las obras de la carne por encima de la fe del corazón, lo que menciona Mateo 5:20. Jesús les dijo esta parte muy importante: porque os digo que si vuestra justicia, fíjense qué interesante cómo pone aquí el Señor una pauta importante, que si vuestra justicia no fuera, dice, mayor que la de los escribas y fariseos, como ellos se comportan y viven, no entraréis en el reino de los cielos. Y es una justicia que te lleva a hacer lo bueno por la fe en Jesucristo, un cambio de vida radical en ese aspecto. Pero dice también la frase, no la alcanzó. El verbo utilizado aquí es el auristo indicativo de un término que se llama fano, que significa llegar. Por ejemplo, si vemos aquí, Pablo también se refiere a una parte de Segunda de Corintios, capítulo 10-14, donde les escribe, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo compartió el Evangelio de Cristo a esta iglesia de Corinto. Y es interesante, Pablo, cómo él se presenta con mucho temor y temblor, pero dice que su palabra nunca fue con sabiduría humana y conocimiento humano, sino con el poder de Dios en el Espíritu Santo. La idea del versículo podría expresarse así: pero Israel, aunque perseguía una ley de justicia, no logró alcanzarla. Obsérvese que Pablo habla de Israel como nación en el sentido oficial de la palabra. Hubo israelitas que como individuos creyeron y por la fe fueron declarados justos delante de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 15 al 16, Pablo menciona: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque se sentían prácticamente la última coca en el desierto, créanme. Pero Pablo les dice, sabiendo que el hombre, les aclara esto, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, dijo claramente, nadie será justificado. Nadie será presentado a Dios justo por las obras de la ley. Mira, el problema de Israel radica en el hecho de que Dios no dio la ley para justificar al pecador, jamás. Dios siempre ha declarado justo a quien ha puesto su fe en él, en Jesucristo. Ese es el argumento de Romanos 4. La ley es dada, entre otras razones, para mostrar al hombre su incapacidad de alcanzar la justicia de Dios por cualquier otro medio que no sea la fe en Dios. Y es una parte que yo manejo mucho y explico a la gente. Precisamente vamos a dar un curso de un taller de evangelismo el sábado a las 5, explicando y capacitando a la gente para que pueda alcanzar a otras personas y poder llegar al conocimiento y darles a entender que el ser humano no se acerca a Dios, es Dios el que lo busca, y es una gran bendición esto. Mire, Génesis 15:6 nos habla de ese gran ejemplo: y creyó a Jehová, habla de Abraham, y le fue contado por justicia. Versículo 32, por favor. Este versículo explica la razón del fracaso de Israel. Y un saludo a todos los que están conectados, que Dios les bendiga. En verdad, gracias por su fidelidad. Gracias por estar escuchando este tiempo de doctrina y conocimiento. Lo que estamos haciendo de una forma amplia y exegética es explicar pasaje por pasaje para que tú lo puedas entender
sea para ti más deleitable y sobre todo conocer razones de pleno conocimiento y sabiduría. Pero versículo 32, por favor, donde Pablo, reitero, vuelve a explicar la razón del fracaso de Israel. Vea la pregunta, ¿por qué iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta parte es muy importante. ¿Quién es la piedra de tropiezo para ellos? Dice la frase, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. La pregunta ¿por qué? Se usa para enlazar con el hecho de que Israel como nación no ha alcanzado la justicia de Dios, es decir, porque Israel no ha recibido el perdón nacional que le permitía ser declarada justa y por lo tanto disfruta de las bendiciones que se derivan del pacto abrámico. Pero fíjese, la razón que Pablo da es que Israel se equivocó de objetivo. La oración gramatical es enfática en el texto griego. Literalmente dice porque la persiguió. No por fe, sino como por obras. El error de Israel no era el haber perseguido la ley, porque la ley en sí es santa, justa y buena, lo que nos dice Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, sino en pretender hacerlo mediante las obras de la carne, su esfuerzo. Y como mucha gente hoy piensa, es decir, mediante el esfuerzo humano, Israel pretendía acumular méritos para seguir la aprobación de Dios. El único medio aceptable, hermanos, delante de Dios para justificar, para alcanzar la justicia, es la fe. Y la fe puesta en Jesucristo. Y aún la fe, lo hemos explicado, que esa fe Dios la pone en ti. Es un paquete enorme que Dios ha puesto en la vida de un cristiano. Créanme que para mí, cuando yo estuve estudiando en el seminario y entendía tantas cosas, entendí cómo Dios tuvo misericordia de mí y en su tiempo me alcanzó en su momento. Y sabe una cosa, Dios simplemente me eligió desde la eternidad y hasta la eternidad. Y gracias por ello. Si analizamos aquí Romanos 5, 1, 2, dice, fíjese, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y dice el medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la paz entre Dios y los hombres. El intermedio fue Jesucristo. No había paz entre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y la ira de Dios fue descargada en la persona de Jesucristo. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice la frase, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta parte es muy importante. La piedra de tropiezo para la nación de Israel ha sido y sigue siendo Cristo. El rechazo hacia el Mesías. Afortunadamente, hoy en día muchos israelitas, muchos judíos lo están aceptando. Pero la nación, en la persona de su líder, rechazó al Mesías y dijo, ¿saben qué? No nos importa. Ahí en Mateo 27, 25, fíjense, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando sacaron al Señor Jesucristo, le dijeron a Pilato, ¿sabes qué? No nos importa, que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues así fue. Solo la aceptación de Cristo como el Salvador hará posible que Israel alcance la justicia que agrada a Dios. Y por último, veamos el versículo 33, por favor. Dice, como está escrito, es interesante esta parte, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Como está escrito, tal como está escrito y permanece escrito. Por ejemplo, cita aquí varios pasajes, entre ellos el Salmo 118, 22, Isaías 8, 14 y 28, 16. Pero el Salmo 18, 22, vea lo que dice refiriéndose a la persona de Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es el principal cimiento. Cuando se refiere a la piedra del ángulo o la piedra de tropiezo, era la piedra principal donde se cimentaba todo el edificio, toda la casa.
En este caso ellos la desecharon. En Isaías 8:14 dice, entonces él será por santuario. Pero dice, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, por trampa, y por red al morador de Jerusalén. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, fíjese, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Pero dice el mismo versículo, aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro también, capítulo 2, versículos 6 al 8, hace referencia al mismo tema. Por lo cual también contiene la escritura, dice, aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo. Esa es la principal donde está fundamentada toda tu fe, toda la iglesia está fundamentada. Piedra del ángulo es escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero el 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de lo que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo. Cuando lo dije, cuando empezaba a construirse, y así pasó. Cuando estaban construyendo, esa piedra del ángulo la desecharon y después se dieron cuenta que no podían construir sin esa pieza principal. Y obviamente la buscaron, pero no la buscaron a su manera, sino siempre a la manera de ellos. Dice aquí Pedro en el 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y es interesante cuando habla de hijos de desobediencia, no está hablando de hijos de Dios, habla de personas, hermanos, que no van a conocer al Señor, que prácticamente ya están destinados para eso por la dureza de su corazón, y Dios conoce el corazón. Pero aquellos que Dios nos ha alcanzado, hemos sido bendecidos por su gracia, por su amor, y porque Él nos eligió y nos predestinó para tener salvación. Qué hermoso es reconocer todo eso. Yo como hijo de Dios, como pastor, vivo tan agradecido, porque si no fuera por su gracia, no estuviera yo aquí. Si no fuera por su elección, no estuviera aquí. Si no fuera por su predestinación, no estuviera aquí. Si no fueras porque Él me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó, no estuviera aquí. Y le agradezco a Dios tanto por ello. Sabe, entender todas estas cosas te lleva un tiempo, pero también cuando las comprendes, ya no vives para ti. Cristo es la piedra de tropiezo, mire. No obstante, cualquier judío o gentil que cree en Él no será avergonzado. Romanos 1, 16 y 17 nos dice lo siguiente, porque dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque para él venía la salvación, y también al griego, a los gentiles. Y dijo Pablo aquí, el 17, porque en el evangelio, la justicia de Dios, lo justo de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, lo que dice también Habacuc. Fíjese, ya hace muchos años Habacuc lo entendió, mas el justo por la fe vivirá. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, dijo Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro, convencido, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Se refiere a su esencia del alma, que Dios lo llevaría a su presencia. Mire, la nación de Israel continúa su esfuerzo por alcanzar la aprobación divina por las obras de la ley, y hasta hoy ha sido así, olvidando que por las obras de la ley nadie se justificará delante de Dios, definitivamente, hermanos. Así que, resumiendo todo esto y llegando a una conclusión, entendamos varias cosas. Primero,
La soberanía de Dios es uno de los temas que la Biblia enseña con mayor claridad. Ahora, déjeme decirle algo. Y quiero que mediten esto. Cuando usted comprende la soberanía de Dios y nos cae el 20, usted va a vivir, ¿sabe qué? Confiado de que tenemos un Dios seguro. No va a vivir afanado, no va a vivir preocupado, va a vivir confiado en lo que Dios le ha dicho. Dios es soberano en todas sus acciones, hermanos. Él siempre actúa con perfecta sabiduría, no caprichosamente. La soberanía de Dios, sin embargo, no anula la responsabilidad humana, sino la incluye. El hombre responsable delante de Dios y como tal tiene que dar cuenta a su Creador. ¿Sí? Ahí es donde nosotros ya en la parte que nos entramos a confiar, a actuar y a vivir para Dios. La elección de los redimidos tiene que ver con la soberanía de Dios y no con las acciones o méritos del hombre. No podemos llegar a alcanzar nada. La elección que este capítulo enseña presenta a la nación de Israel como ilustración incuestionable del obrar de Dios en la elección. Es precisamente debido a la fidelidad de Dios en su propósito electivo por lo que Israel permanece como nación. A pesar del pecado de dicha nación, Dios ha escogido un remanente de entre ellos. Ese remanente ha sido elegido por gracia y Dios lo salvará por medio de la fe en el Mesías. Y esta elección enseña que la elección divina, escúcheme, no depende de ascendencia humana. Jamás, jamás dependerá. Esto no es hereditario, jamás. Fíjense que sí, he escuchado la frase cuando pregunto, oye, ¿y cómo fue que conociste al Señor? Bueno, es que vengo de cuna cristiana. Ah, ¿en serio? ¿Y dónde las venden esas? ¿Sabe? Eso no asegura que en verdad una persona sea salva. 2, no depende de obras personales, nada que yo tenga que hacer en ese aspecto. Demostrar, no voy a mostrar nada. 3, tiene que ver con la misericordia de Dios, así es sencillo. Y 4, se basa sobre la soberanía del Todopoderoso. Así que, si Dios decidió, escúcheme, elegirlo a usted, debe de estar eternamente agradecido y vivir de aquí en adelante para Él, no para usted. Precisamente la Biblia nos dice que de aquí en adelante tenemos que vivir para aquel que nos llamó, aquel que pagó por nuestros pecados. Yo le invito a que agradezcamos a nuestro Dios, empecemos esta semana, agradezcamos a nuestro Dios soberano y Padre de misericordia, esta semana rindiendo nuestras vidas, viviendo para Él y sobre todo dándole gracias por esa elección divina que Él hizo en nuestras vidas. Hermanos, esto es por fe. Caminamos por fe, no como tú quieras, no. Gracias a Dios por esa vida que nos da y gracias por el Espíritu Santo que día con día nos hace y nos revela todas estas cosas para que vivamos precisamente quietamente y con seguridad en su soberanía y en su elección eterna. Así que le invito a agradecer y que esta semana usted pueda vivir tan gozoso y permitirle a Dios obrar en usted a través de la vida del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Oramos. Padre, en verdad te agradecemos por esa elección eterna, esa predestinación que nos lleva a tu presencia y que nada tiene que ver con nuestro proceder, nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestro conocimiento, nada, Señor, ni nuestro esfuerzo de hacer las cosas en nuestros propios medios. Tiene que ver con tu obra redentora completamente. Te agradezco, Dios, por el tiempo en que tú me has alcanzado, por el tiempo en el cual tú, Señor, llegaste a mi vida y pudiste darme eso, Señor, que necesitaba, vida espiritual. Gracias por la manera en que te puedo conocer día con día a través de tu palabra, a través de la oración y saber que en tus manos estoy seguro. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a entender que esto es por fe y para fe y que al vivir en ti podemos llevar una vida diferente.
Gracias, Dios, porque ya no estoy muerto en delitos y pecados. Mis hermanos igual están vivos en ti y debemos de presentarnos, dice tu palabra, muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias por nuestros hermanos conectados. Bendícelos. De verdad, Señor, redarguye en sus corazones día con día y convence de todo lo que tú has hecho en la cruz. Y que vivamos de aquí en adelante para ti y no para nosotros. Gracias, Dios, por ese plan soberano que te trazaste desde la eternidad y hasta la eternidad, y que ahora nos hace estar delante de tu presencia. Te bendecimos y te exaltamos, bendito Jesucristo, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, rápidamente déjeme anunciarle algo. Le invitamos este miércoles a nuestro servicio de oración a las 8 de la noche. Pida el link, por favor, y pasa con nosotros un tiempo agradable de meditación en su palabra y orando los unos por los otros. Yo siempre he dicho, tenemos que orar, tenemos que ser una iglesia que ore. También este sábado te invitamos a nuestro taller de evangelismo. Te mostraremos algunas técnicas para poder evangelizar y compartir las buenas nuevas de salvación en cada oportunidad que Dios te presente cada día de hablar de su palabra. Este sábado a las 5 de la tarde, pide el link y aprendamos más del Señor. Muchas gracias, de verdad, hermanos, por estar conectados con nosotros. Deseamos que Dios te permita crecer cada día en sabiduría y conocimiento a través de este estudio de Romanos. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en un devocional más y disfruta tu tiempo con el Señor, disfruta de esta vida y bueno, que Dios nos use en este tiempo de pandemia. Que Dios sea glorificado. Dios te bendiga. Gracias por todo, gracias por tu tiempo y gracias a todos los que están ahí conectados. Les bendigo en el nombre del Señor. Que Dios los guarde.